Todo comenzó un viernes por la tarde cuando Tomás, un mecánico de 42 años, decidió salir temprano del taller para visitar a su madre enferma en el pueblo de San Felipe. La carretera 23 era larga, solitaria y rodeada de cerros secos y pastizales agrietados por el sol. Iba manejando su viejo Chevy azul, con la radio encendida y los vidrios bajos, dejando que el aire caliente de julio le pegara en la cara. A medio camino, justo al pasar el kilómetro 87, vio a un hombre caminando por el costado de la carretera. Llevaba una túnica blanca muy sucia, sandalias gastadas y un bastón de madera. Tomás pensó que era un peregrino o tal vez un indigente desorientado. Sin pensarlo demasiado frenó, retrocedió unos metros y le gritó desde la ventana: «¿A dónde va, señor? Esta carretera es peligrosa y no pasa nadie por horas». El hombre levantó la mirada con una sonrisa cálida. Tenía la barba crecida y el cabello hasta los hombros, pero lo que más le impactó a Tomás fueron sus ojos. Eran tranquilos, como si pudieran ver a través de su alma. El hombre le respondió con voz serena: «Solo voy hacia donde el viento me lleva, pero si me das un aventón, aceptaré con gusto». Tomás dudó por un segundo, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. Abrió la puerta del copiloto y el hombre subió lentamente. Su aroma no era desagradable, sino algo así como incienso, mezclado con tierra y sol. Mientras volvían al camino, Tomás intentó romper el silencio. «¿Y cómo se llama usted, amigo? No es común ver gente caminando sola por acá». «Puedes llamarme Emanuel», respondió el hombre sin dudar. «¿Emanuel? Como Dios con nosotros, ¿no?», bromeó Tomás con una sonrisa nerviosa. El hombre lo miró de reojo y asintió. «A veces la gente me llama así, sí». Tomás se rió por compromiso, pero algo en la forma en que lo dijo le pareció extrañamente literal. Siguieron manejando unos minutos más en silencio, hasta que Emanuel le preguntó: «¿Tú crees en Dios, Tomás?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Pues sí, o al menos eso creo, digo, fui criado en la fe, pero hace tiempo que no voy a misa. Mi vida ha sido complicada últimamente». «¿Complicada cómo?», preguntó Emanuel, sin tono de juicio, solo con curiosidad sincera. Tomás suspiró, sintió que por alguna razón podía confiar en ese extraño. «Perdí a mi esposa hace 3 años. Cáncer. Me dejó solo con mi hija pequeña. Ella es lo único que me mantiene en pie». «Pero no ha sido fácil. Trabajo todo el día. A veces no llego a fin de mes. Y ahora mi madre también está enferma. Es como si Dios se hubiera olvidado de mí». El hombre lo miró con compasión, sin decir nada por unos segundos. Luego le puso suavemente la mano en el hombro. «Dios nunca olvida a los suyos, Tomás. Incluso cuando tú sientes que no lo ves, Él siempre está contigo». Esas palabras retumbaron en el interior de Tomás como si alguien hubiera tocado una campana dentro de su pecho. Pero decidió no decir nada. Solo asintió lentamente, sin dejar de mirar el camino. Unos kilómetros más adelante, Emanuel señaló una pequeña parada de autobús vieja y oxidada. «¿Podrías dejarme aquí? Desde aquí puedo continuar solo». Tomás frenó el auto sin entender muy bien. «¿Seguro? Aún faltan varios pueblos. ¿No prefieres llegar hasta San Felipe conmigo?». El hombre negó con una sonrisa que irradiaba paz. «El camino que tengo que seguir es diferente, pero gracias por llevarme este tramo». Tomás lo vio bajar y alejarse caminando lentamente hacia el horizonte seco. Antes de subirse de nuevo al coche, le gritó: «Oiga, Emanuel, ¿usted quién es realmente?». El hombre se giró, levantó su mano en señal de paz y dijo solo: «Cuando llegue el momento lo sabrás». Y siguió caminando hasta perderse entre la bruma del calor que temblaba sobre el asfalto. Tomás se quedó unos minutos en silencio, con una extraña mezcla de calma y confusión en el pecho. Luego volvió al volante, puso la radio otra vez y siguió su camino sin saber que lo que acababa de vivir cambiaría su vida para siempre. Tomás llegó a casa de su madre al anochecer, una pequeña casita al borde del pueblo de San Felipe con jardín descuidado y un tejado que pedía a gritos una reparación. Su madre, doña Pilar, estaba sentada en una mecedora
tapada con una manta, mirando al cielo desde el porche. Tenía los ojos cansados, pero cuando vio a su hijo, su rostro se iluminó. «¡Ay, hijo! Llegaste justo cuando el sol se está escondiendo. ¡Qué bueno verte!», dijo con voz débil pero alegre. Tomás se inclinó, le dio un beso en la frente y se sentó junto a ella. Pasaron unos minutos en silencio, escuchando solo el canto de los grillos y el crujido de la madera de la silla, hasta que Tomás rompió el silencio. «Hoy recogí a un hombre en la carretera, mamá. Parecía un loco al principio, pero tenía algo distinto, como si supiera cosas de mí sin que yo dijera nada». Doña Pilar lo miró con atención. «¿Y cómo se llamaba?», preguntó ella con cierta picardía en los ojos. «Emanuel. Dijo que lo llamaban así, como en la Biblia». La madre se quedó pensativa unos segundos y luego murmuró: «Emanuel, Dios con nosotros». «Qué nombre tan oportuno, ¿no crees?». «Sí, eso pensé», respondió Tomás, todavía confundido. Entraron a la casa, calentaron un poco de sopa y cenaron en silencio, pero Tomás no podía dejar de pensar en ese encuentro. Había algo en ese hombre que le había dejado una marca, como una semilla en su mente. Al terminar de cenar, ayudó a su madre a acostarse y se quedó en el sillón viendo la televisión sin realmente prestarle atención. Su cabeza estaba en otro lado, reviviendo cada palabra, cada gesto de aquel viajero. Esa noche soñó con Emanuel. En el sueño estaban en la misma carretera, pero esta vez oscurecida, rodeada de niebla espesa. Emanuel caminaba delante de él, sin mirar atrás. Cuando Tomás intentaba alcanzarlo, no podía moverse, como si sus pies estuvieran atrapados en el asfalto. De pronto Emanuel se giraba, extendía su mano hacia él y decía: «No tengas miedo, yo estoy contigo». Tomás se despertó sudando, con el corazón latiendo fuerte. Se sentó en el sillón, respirando profundo, sintiendo un peso invisible en el pecho. Al mirar por la ventana, vio que la niebla del sueño parecía haber cruzado a la realidad. Una ligera bruma cubría la calle del pueblo, cosa extraña para una noche de verano. Al día siguiente, decidió pasar un poco más de tiempo en el pueblo, cuidando a su madre, reparando algunas cosas de la casa y llevándole flores al pequeño altar que ella tenía en la sala. Pero en su mente, Emanuel seguía rondando como una presencia invisible que lo observaba con ternura. Por la tarde, decidió ir al mercado por algunos víveres y al caminar por la plaza del pueblo, lo volvió a ver. Ahí estaba, sentado en una banca, con la misma túnica blanca, los pies descalzos y esa expresión serena. Tomás se detuvo en seco. No sabía si estaba soñando otra vez, pero no, era real. Emanuel lo saludó con un leve movimiento de cabeza, como si ya supiera que lo vería de nuevo. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Tomás, acercándose con paso firme, pero tembloroso. «A veces, el camino nos lleva a donde más se nos necesita», respondió Emanuel sin dejar de sonreír. «¿Me estás siguiendo? ¿O es que esto es otra coincidencia?», preguntó Tomás, entre nervioso y curioso. Emanuel lo miró a los ojos y le dijo con calma: «No soy yo quien sigue, Tomás. A veces, eres tú quien camina hacia mí sin saberlo». Esas palabras le causaron un escalofrío. Se sentó junto a él y lo miró fijamente. Sentía que tenía 1000 preguntas, pero ninguna salía de su boca. «¿Quién eres realmente?», dijo finalmente. Emanuel no respondió de inmediato. Solo le puso una mano en el hombro y dijo: «A veces, las respuestas llegan en el momento justo, no antes, no después». Y en ese instante, un niño que pasaba corriendo tropezó y cayó justo frente a ellos. Tomás se levantó rápidamente para ayudarlo, pero Emanuel ya se había arrodillado. Puso su mano sobre la rodilla lastimada del niño y éste dejó de llorar al instante. Cuando el niño se levantó, su herida ya no estaba. La piel estaba limpia, sin rastro de rasguños ni sangre. Tomás se quedó helado
mirando la pierna del niño. Luego miró a Emanuel, que solo le guiñó un ojo y dijo: «A veces las cosas pequeñas muestran las verdades más grandes». Tomás regresó a casa con las bolsas del mercado, pero su mente estaba en otro lado. No dejaba de pensar en lo que acababa de presenciar. Esa herida del niño desapareció como por arte de magia. Pero no era magia, lo sabía. Era algo más grande, más profundo, algo que iba más allá de lo que sus ojos podían comprender. Entró a la casa y encontró a su madre sentada, tejiendo lentamente con sus manos temblorosas. Le contó lo que vio en la plaza, pero lo hizo en voz baja, como si temiera. Que decirlo en voz alta rompiera el encanto, doña Pilar lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, ella simplemente dijo: «Tomás, hay encuentros en la vida que no están ahí por casualidad. A veces Dios nos habla no con truenos ni relámpagos, sino a través de rostros humildes, palabras simples, gestos de amor». Tomás se sentó junto a ella, aún confundido. «Mamá, ¿tú crees que ese hombre, que Emanuel, podría ser...?» Ella le tomó la mano y apretó suavemente. «Yo no sé quién es, pero si al estar con él sentiste paz, si sus palabras te tocaron el alma, si viste algo que no puedes explicar, entonces tal vez ya sabes la respuesta». Esa noche, mientras su madre dormía, Tomás salió al porche a mirar las estrellas. El cielo estaba claro, sin una sola nube. Se sentía pequeño bajo esa inmensidad. Pensó en su esposa fallecida, en su hija que había dejado con su cuñada en la ciudad, en las veces que se sintió solo, sin rumbo, y de pronto sintió que no lo estaba, como si una presencia invisible lo acompañara desde hacía mucho tiempo, una presencia que siempre estuvo, incluso cuando él no la veía. Al día siguiente, decidió buscar de nuevo a Emanuel. Caminó por las calles del pueblo, fue a la plaza, al mercado, incluso al viejo molino, pero no lo encontró por ningún lado. Era como si se hubiera desvanecido, como si solo hubiera estado ahí para ese momento preciso. Al regresar a casa, encontró a su madre sentada con una pequeña nota en la mano. «Esto lo dejó un hombre esta mañana. Preguntó por ti y luego se fue sin decir nada más», dijo ella. Tomás tomó la nota con manos temblorosas. Era un trozo de papel amarillento, con una caligrafía suave que decía: «Cuando sientas que el peso es demasiado, no olvides que nunca lo llevas solo. Nos veremos una vez más, cuando tu corazón esté listo para ver con fe. Emanuel». Tomás se quedó mirando la nota como si fuera una reliquia. No entendía del todo lo que significaba, pero sabía que había algo que debía cambiar. Algo en su interior que había sido tocado, despertado, renovado. Decidió ir a la iglesia del pueblo, algo que no hacía desde su juventud. Entró con paso tímido y se sentó en la última banca. Miró al altar, al Cristo crucificado en lo alto, y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada. Solo agradeció, en silencio, con el alma abierta. El padre del pueblo se le acercó al notar su presencia. «Buenas tardes, Tomás. Hace mucho que no te veía por aquí». Tomás lo miró y sonrió con humildad. «Padre, creo que he vuelto a casa». El sacerdote asintió sin hacer más preguntas, como si entendiera que había cosas que no necesitaban explicación. Salió de la iglesia con una paz que no sentía desde hacía años. El sol estaba alto, el calor seguía, pero ahora le parecía distinto, como si todo brillara con una luz más cálida, más viva. Esa noche, volvió a soñar con Emanuel, pero esta vez no estaban en la carretera, sino en un campo verde, con árboles frondosos y una luz dorada que lo envolvía todo. Emanuel estaba sentado en una piedra, sonriendo. Tomás se acercó, y antes de decir algo, Emanuel le habló. «Tomás, recuerda, no necesitas verme para saber que estoy contigo. A veces basta con creer, incluso cuando todo parece oscuro, porque la fe no es ver, sino confiar». Cuando despertó, tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de algo que no podía explicar, una mezcla de alegría, nostalgia y esperanza. Pasaron los días y Tomás comenzó a cambiar pequeñas cosas de su vida. Se levantaba más temprano,
Salía a caminar por el pueblo. Ayudaba a vecinos que antes ni saludaba. Sonreía más, se enojaba menos. No era que sus problemas hubieran desaparecido. Su madre seguía enferma. El dinero seguía justo. Su hija aún lo necesitaba más de lo que él podía darle. Pero algo dentro de él había despertado. Una paz que no dependía de las circunstancias. Una esperanza que no necesitaba explicaciones. Empezó a visitar a menudo la iglesia. No por obligación, sino por necesidad. Cada vez que entraba sentía que Emmanuel estaba ahí. No en persona, sino en cada rayo de luz que atravesaba los vitrales. En cada oración murmurada por un anciano. En el silencio entre palabra y palabra. Una tarde, mientras barría el porche de la casa de su madre, recibió una llamada de su cuñada. Le decía que su hija, Lucía, había tenido un mal día en la escuela, que se había puesto a llorar porque extrañaba mucho a su papá. Tomás sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía volver a la ciudad, que su tiempo en San Felipe había sido un descanso, pero que su verdadero lugar estaba con su hija, Curixas era. Esa noche, le contó a su madre que regresaría al día siguiente. «Ya es tiempo, mamá. Tengo que estar con Lucía, pero voy a volver, te lo prometo». Ella lo abrazó y le dijo: «Hijo, Dios te está llamando a amar donde más hace falta. Y tú ya no eres el mismo que llegó por esta puerta hace unos días». Al día siguiente, muy temprano, empacó sus cosas. Se despidió de su madre con un beso largo en la frente. Y tomó nuevamente la carretera 23. Mientras manejaba, sintió que algo lo llamaba a detenerse, en el mismo lugar donde había encontrado a Emmanuel la primera vez. Frenó lentamente, se bajó del coche y caminó unos metros. Todo estaba igual: el aire cálido, los cerros secos, el silencio eterno de ese tramo olvidado. Pero esta vez no había nadie. Se sentó sobre una roca y cerró los ojos. En su mente escuchó de nuevo la voz de Emmanuel. Nos veremos una vez más cuando tu corazón esté listo para ver con fe. Abrió los ojos y ahí estaba, a unos metros, caminando entre la bruma del calor, con su túnica blanca y su bastón. Pero esta vez, Tomás no corrió hacia él. Solo lo miró con una sonrisa tranquila. Emmanuel lo saludó con una mano y luego simplemente se desvaneció entre la luz. Tomás volvió al auto con el corazón lleno. Manejó hasta la ciudad y abrazó a su hija como si fuera la primera vez. Le prometió que estarían juntos siempre y cumplió esa promesa cada día de su vida. Años más tarde, cuando Lucía creció y le preguntaba por qué era tan sereno, tan fuerte en los momentos difíciles, Tomás le contaba una historia sobre un hombre que caminaba por la carretera 23 y que cambió su vida sin dejar huellas, excepto en el alma. Decía que a veces Dios no baja del cielo con truenos, a veces camina con sandalias bajo el sol y se llama Emmanuel, porque Dios, de verdad, está con nosotros, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo creemos, incluso cuando ya hemos dejado de buscarlo. Y ahí, en el rincón más humano del cansancio, cuando el alma está agrietada pero aún espera, es cuando Jesús aparece, con voz suave, con mirada profunda, y nos recuerda que nunca estuvimos solos.